¿Quién dijo que siempre tenemos que ser amables con todos? ¿Y quién dijo que tenemos que complacer a todos, incluso en detrimento de nuestra serenidad y crecimiento personal? La historia zen que escucharás en breve te enseñará a no ser siempre amable con todos y a comprender cómo lograr el equilibrio adecuado. Te recomiendo que te quedes hasta el final, porque las enseñanzas de las que hablaremos ya han ayudado a miles de personas a sentirse mejor consigo mismas y priorizar su crecimiento espiritual. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte el vídeo. Gracias a estos pequeños gestos, de hecho, nos ayudarás a producir cada día nuevos contenidos valiosos. En el corazón de un antiguo monasterio, escondido entre las montañas de Japón, vivía un anciano y sabio monje budista llamado Baiko. Su rostro estaba surcado por las arrugas del tiempo y sus ojos transmitían la profunda sabiduría que había acumulado a lo largo de una vida dedicada a la meditación y la enseñanza. Una mañana, mientras el sol asomaba por el horizonte, una joven se acercó respetuosamente al maestro que paseaba por los jardines del monasterio. «Maestro Baiko», comenzó la niña, «escuché que usted enseña que debemos dejar de ser demasiado amables con los demás. Dado que en el último período varias personas me han decepcionado mucho, me gustaría comprender mejor esta enseñanza para encontrar la paz interior que me han quitado». El viejo monje cerró los ojos por un momento, como si buscara la forma correcta de comunicarse, y luego respondió con voz tranquila. En el mundo actual, donde a menudo se enfatiza la bondad y la comprensión hacia los demás, puede parecer contradictorio enseñar a no complacer siempre a todos. Pero los maestros, como el propio Buda, nos han transmitido una sabiduría invaluable que va más allá de la simple cortesía. Sus enseñanzas nos hablan de la esencia de las relaciones humanas, la serenidad interior y el crecimiento espiritual. La joven escuchó atentamente y trató de captar el significado de sus palabras. «Maestro, ¿qué podemos aprender de Buda sobre este tema?», preguntó respetuosamente. Baiko sonrió levemente, como si supiera que esta conversación afectaría el destino de la joven. Las palabras de Buda, querida niña, giran en torno a algunos principios fundamentales, incluidas las 4 nobles verdades, que ofrecen una guía profunda sobre cómo navegar en la complejidad del mundo. La joven, inspirada por la discusión, se atrevió a preguntar: «La primera noble verdad de Buda nos enseña que el sufrimiento es inevitable en la vida humana, ¿verdad?». Todos los seres humanos experimentan diferentes formas de sufrimiento, como el dolor físico, la enfermedad, la vejez, la separación y la muerte. Y es en este contexto donde se inserta el concepto de bondad, es decir, ser amable con los demás. ¿Verdad, maestro?». Baiko asintió respetuosamente y continuó. «Ser amable con todos puede aliviar temporalmente algunas formas de sufrimiento, pero no aborda las causas fundamentales del sufrimiento en sí. La bondad es un rasgo noble, pero lo que Buda nos enseña es que debemos ir más allá de la bondad superficial para abordar las raíces profundas del sufrimiento». La joven ahora empezaba a comprender, pero sentía que había mucho más que aprender. «Maestro, ¿pero qué causa el sufrimiento?». Baiko sonrió, sabiendo que estaba guiando a la joven en un viaje de descubrimiento. La segunda noble verdad identifica la causa fundamental del sufrimiento, el deseo y el apego. Por ejemplo, el deseo de agradar a todos y contar con la aprobación de los demás. Y de nuevo, el deseo de evitar el dolor a toda costa. Estas son las causas del sufrimiento. Ser amable con todos puede ser una manifestación de apego y deseo de aprobación o validación. Es por eso que debemos considerar cuidadosamente si debemos ser amables y cómo hacerlo. La joven quedó fascinada por la profundidad de las palabras de Baiko. «Entonces, ¿debemos dejar de lado el apego y el deseo de liberarnos del sufrimiento?», preguntó fervientemente. «Exactamente», respondió Baiko. «Este es el camino hacia la liberación del sufrimiento.
Pero para ello, debemos encontrar un equilibrio en nuestra compasión hacia los demás. La tercera noble verdad nos habla de la cesación del sufrimiento, y alcanzar este estado significa eliminar el deseo y el apego. La niña asintió, reflexionando sobre las palabras de la maestra. Entonces debemos encontrar un equilibrio entre ser amables con los demás y cuidar de nosotros mismos. Baiko concluyó: exactamente, querida. Encontrar este equilibrio es una práctica continua, pero nos ayudará a vivir en armonía, ser auténticos y alcanzar la serenidad interior. La joven agradeció las palabras del sabio monje y se sintió inspirada a comenzar su viaje hacia la comprensión del camino del medio, o el camino que, evitando los extremos, conduce al cese del sufrimiento. Pasaron las semanas y la joven siguió visitando el monasterio, aprendiendo cada vez más de las sabias enseñanzas de Baiko. Su curiosidad la llevó a sumergirse en los detalles de la filosofía budista, y la profundidad de esas enseñanzas la impulsó a buscar una comprensión más profunda del mundo. Un día, mientras caminaban por los silenciosos jardines del monasterio, Baiko le contó a la niña una antigua historia que había aprendido de los monjes predecesores. Era la historia de un joven príncipe que un día se encontró con una oruga. El joven príncipe, curioso y amable, había decidido ayudar a la oruga a liberarse de su capullo. Con delicadeza y cuidado, comenzó a quitar los hilos de seda uno a uno. Después de un tiempo, la oruga finalmente quedó libre, pero algo andaba mal. La oruga no podía volar. Sus alas eran débiles y poco desarrolladas. La niña escuchó la historia con creciente interés y luego preguntó: «Maestra, ¿qué nos enseña esta historia?». Baiko sonrió y respondió: «Esta historia representa una lección importante. A menudo, cuando intentamos ser amables con los demás y eliminar las dificultades de sus vidas, les impedimos crecer y desarrollar la fuerza interior necesaria para afrontar los desafíos». La joven, reflexionando sobre la sabiduría de la historia, comenzó a comprender que la bondad y la compasión deben equilibrarse con la sabiduría y el discernimiento. Durante los meses siguientes, continuó frecuentando el monasterio, aprendiendo cada vez más de las sabias enseñanzas de Baiko. Su práctica espiritual se intensificó y cada día se esforzaba por aplicar el camino intermedio en sus interacciones con los demás. Un día, mientras meditaba bajo un cerezo, la niña tuvo una profunda revelación. Se dio cuenta de que el camino intermedio no se limitaba solo a encontrar el equilibrio entre la bondad y el discernimiento. El camino medio involucraba todos los aspectos de su vida. Tenía que aplicar una visión correcta, un pensamiento correcto, un habla correcta y una acción correcta en cada aspecto de su existencia. Entonces la joven, con esta nueva conciencia, regresó a Baiko para compartir su descubrimiento. El viejo monje la escuchó atentamente y le sonrió afectuosamente. Había visto a la niña crecer paso a paso hacia una comprensión más profunda de los principios budistas. «Felicitaciones, querida», dijo Baiko. «Has comprendido una verdad fundamental. El camino intermedio implica cultivar la visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta y la acción correcta en todas las esferas de tu vida. Es un camino que requiere dedicación y práctica constante». La joven agradeció al maestro por su guía y se sintió agradecida por el don de sabiduría que había recibido. Había comenzado su viaje hacia la realización del camino intermedio y sabía que sería un viaje largo y significativo. En conclusión, ¿qué nos enseña realmente esta historia? Que el camino medio es un camino de equilibrio entre bondad y sabiduría, compasión y discernimiento. Es un camino de autenticidad y crecimiento interior, en el que el equilibrio entre el cuidado de uno mismo y de los demás es fundamental para encontrar la paz interior. Intente aplicar el camino intermedio en su vida diaria. Cultiva la bondad y la compasión, pero no olvides cultivar también el discernimiento y la sabiduría.
Encuentra un equilibrio entre el cuidado de ti mismo y las necesidades de los demás para que puedas vivir una vida auténtica y significativa. Recuerda, la práctica constante de estas enseñanzas te conducirá hacia la serenidad interior y el crecimiento espiritual.